Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. Hoy vamos a estar respondiendo a vuestras preguntas, ¿vale? Subí hace un par de semanas un preguntas y respuestas y la verdad que me pusisteis bastantes preguntas y vi un poco por encima bastante interesantes, así que vamos a ir viéndolas poco a poco y las vamos a ir contestando a todas, ¿vale? Así que bueno, va a ser una pequeña charla como si fuese pues con vosotros, porque al final estoy contestando vuestras preguntas y vamos a estar aquí hablando sobre las diferentes preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, Mariano pregunta ¿qué calentamiento realizas en cada sesión? Vale, al final esto es un poco personal, depende un poco de lo que busques tú y lo que necesites tú. Hay gente que yo conozco que llega a la sala y no calienta, para mí es un error, yo siempre caliento y al final tengo unas pautas generales, pero va dependiendo de cada sesión, ¿no? Siempre hago una pequeña parte de movilidad general en la que pues, puedo hacer CAD-CAME, movilidad de cadera, movilidad de hombros y demás, de manera muy general, que tardo 3-4 minutos, y luego ya hago ese trabajo específico dependiendo de la sesión que tenga. Es decir, si tengo una sesión de pierna, hago más movilidad de tren inferior y preactivación de esa musculatura que voy a trabajar, a veces sea glúteo, isquio, con algún hip thrust, con alguna zancada, hacer trabajar toda la musculatura y preparar toda la musculatura de la rodilla y demás. Entonces al final, depende de la sesión, hago esa parte primera de movilidad general, una parte de movilidad específica y de preactivación específica a la sesión que vamos a hacer, ¿vale? Salva pregunta cómo consigues mantener el mindset durante el largo de una sesión. Vale, esta es una pregunta bastante interesante y se resume porque estoy haciendo lo que me gusta. Eso es algo muy importante, ¿no? La manera de mantener el mindset es hacer lo que te gusta. Es decir, si yo no entrenase por pasión, si no me gustase realmente lo que estoy haciendo, obviamente no podría estar concentrado, no podría darlo todo en cada serie que hago. Pero al final hay que entender eso, que yo tengo un objetivo más allá y que implica hacer las cosas bien en cada sesión que hago. Entonces, es algo que disfruto y es algo que tengo que hacer para conseguir lo que quiero conseguir, ¿no? Entonces, al final, obviamente hay sesiones que son más duras. Por ejemplo, hay sesiones de pierna que según avanza la sesión, pues las energías decaen mucho y tienes que saber gestionarlo también. Pues teniendo un buen intra que te ayude a resurgir, dosificando la cafeína a lo largo del entreno y demás, pero al final tienes que seguir apretando. Obviamente las energías van a decaer, pero tú tienes que seguir dando tu 100% que puedas dar en esa serie según tu capacidad en ese momento, ¿no? Entonces, pues al final consigo mantener el mindset así, haciendo lo que me gusta y teniendo un objetivo por el cual tengo que hacer esto, ¿no? Alain pregunta, ¿intercalar músculos o primero meter un ejercicio en todos, etc.? O sea, dice, primero todo pecho, luego todo hombro o intercalar. Vale, esto depende de la estructura que tú tengas en tu sesión. Al final hay mucha diferencia entre, pues, por ejemplo, plantear una sesión de torso, plantear una sesión de empujes, plantear una sesión full body y dependiendo de tu nivel también. Por ejemplo, sesiones más específicas sí que al final se suele intercalar, pero hay que entender cómo se intercala. Por ejemplo, en una sesión de empujes, dependiendo de la prioridad que tú tengas, si quieres meter más volumen al deltoides lateral, por ejemplo, pues a lo mejor sí que vas a empezar metiendo un ejercicio de deltoides lateral, luego todo el entreno, luego a mitad otro ejercicio de deltoides lateral por meter más volumen y darle prioridad. Luego dentro de esa sesión puedes hacer 2 ejercicios seguidos de un press más horizontal y luego variar entre medias a un press más vertical, que al final, pues eso, vas a trabajar más la musculatura del deltoides, pero al final tienes que encontrar esa sinergia entre lo que mejor te vaya a ti y lo que estés buscando tú en ese momento. Pongo otro ejemplo, por ejemplo, en las sesiones de tracciones puedes meter un trabajo primero de bíceps antes de la sesión, luego hacer ese trabajo de espalda y luego volver a hacer ese trabajo de bíceps. Puedes intercalar más o menos en base a lo que busques. Un ejemplo más claro aún puede ser una sesión, por ejemplo, de brazo o de torso, en el que muchas veces se pregunta ¿qué es mejor? ¿Hacer primero bíceps, luego tríceps entero? ¿Hacer primero los ejercicios de pectoral, luego espalda? Lo ideal suele ser intercalarlo, porque al final te va a permitir apretar bien ambos ejercicios, te vas a beneficiar de la activación de uno para el otro ejercicio y sobre todo te vas a recuperar mejor entre ejercicios. Esto para las sesiones típicas en las que hay grupos musculares más grandes involucrados dentro de la misma sesión.
En sesiones más específicas como empujes y demás, no hace falta tanto intercalar, pero en otras sesiones, como te comento, de torso, de brazo, en los que hay grandes grupos musculares implicados, intercalar sí que puede ser buena opción. Sergio pregunta, ¿cuánto tiempo llevas entrenando? Pues entrenando, me apunté al gimnasio a los 15 años, ha pasado bastante tiempo, pero en esa primera época obviamente era otro enfoque, ¿no? Yo empecé en el gimnasio a los 15, pero jugaba al baloncesto, entonces al final era desarrollar ciertas capacidades físicas para mejorar también en mi deporte, y luego a partir de los 17 ya sí que empecé más específicamente a ese trabajo de hipertrofia, que mi entrenador era Joan por aquel entonces. Estuve un par de años y luego me dediqué específicamente al powerlifting hasta el año pasado en enero, que ahí fue cuando di el salto a hipertrofia y a entrenar como entreno actualmente, ¿no? Vale, ¿cuántos pasos diarios haces en tu off-season? ¿Recomendarías un mínimo? Yo tengo pautados en la off-season en torno a 10.000. La realidad es que si consultas mi salud en el móvil, es la media del último mes, de los últimos 6 meses, es en torno a 9.000 poco, y más o menos me mantengo ahí. Creo que sí que hay que hacer un mínimo por cuestión de salud y por cuestión de movernos, ¿no? Al final el cuerpo humano está hecho para moverse y nos beneficiamos mucho de tener un NEAT relativamente alto, aunque estemos en una etapa de volumen. Al final nos vamos a beneficiar por tema de digestiones, por tema salud, salud cardiovascular y demás. Entonces yo es algo que noto que viene muy bien y que hay que meter. Obviamente no hace falta que te des 15.000 pasos en volumen, pero sí manejarte mínimo 7.000, 8.000 pasos en tu etapa de volumen, que mínimo por cuestión de moverse y salud, ¿no? ¿Cómo te gusta estructurar sesiones de empujes? Pregunta Flesh, que se llama en Instagram, no sé cómo será su nombre. Foco haz clavicular, por ejemplo, ¿vale? Muchas veces nos comemos la cabeza en cómo estructurar sesiones en concreto en base a quiero estimular más las fibras superiores del pectoral, cuando realmente nos hace falta un desarrollo global y trabajar de manera global, ¿no? Buscar una visión más general. Dicho esto, es difícil en un preguntas y respuestas explicar cómo estructuraría una sesión de empujes, porque es que dependen 1000 factores, ¿no? Pero por norma general siempre hay una primera parte de ejercicios de preactivación o para buscar maximizar tu rendimiento en los posteriores ejercicios. Es decir, pueden ser unas elevaciones laterales al principio, pueden ser unos cruces en algún caso, diferentes ejercicios que nos van a permitir meter sangre y dar estabilidad a la hora de ejecutar los posteriores ejercicios, ¿no? Por ejemplo, meter unas elevaciones laterales antes de un press inclinado multipower, pues es algo muy positivo, porque vamos a estar mucho más estables, vamos a poder aplicar más fuerza, etc. Entonces, meter ciertos ejercicios antes de los principales suele ser una buena opción. Luego, en base a cómo seleccionar los ejercicios, pues tienes que organizarte un poco en base a tus diferentes sesiones, a tu distribución semanal, a la prioridad que quieras darle tú, pero vamos, tienes que jugar con diferentes preses horizontales, preses verticales, jugar con la orientación, con la inclinación de estos empujes y jugar un poco con ello, ¿no? Al final se puede meter siempre pues, un press inclinado de baja inclinación en multipower, otro press horizontal en máquina, un press vertical en otra máquina o mancuernas, es que hay 1000 variantes, pero al final sí que se puede meter un par de presses horizontales en multi o sentados, que al final son diferentes, un press vertical, unos cruces, un ejercicio de aducción de hombro y de aducción horizontal de hombro, y al final puedes jugar con eso, ¿no? Y luego ese trabajo de tríceps en base a lo que tú busques, es lo que quiero intentar transmitir, ¿no? Que depende mucho de cómo quieras estructurar tú esa sesión en tu distribución semanal, pues ahí vas a tener mucho donde jugar, ¿no? Pero al final sí que tiene que seguir una lógica en cuanto a selección de ejercicios. Vale, posibles soluciones: estancamiento reiterado, ligero retroceso, ciertos multiarticulares. Aún así, 70% de los ejercicios hacia arriba. Esto lo pregunta Francis. Vale, aquí tenemos que tener en cuenta que si estás diciendo que el 70% de los ejercicios en tu sesión estás progresando, el progreso está siendo realmente bueno. Si hay en ciertos... Es que muchas veces tenemos la visión errónea de que tenemos que mejorar siempre en cada sesión, de que tenemos que meter 20 kilos en cada sesión y meter 5 repeticiones, y esto no es así. Tenemos que ser
un poco coherentes y saber que si estamos mejorando el 70% de los ejercicios de nuestras sesiones, es un progreso realmente bueno y que esto no es de una sesión a otra. Progresa, sigue luchando en cada sesión y me cuentas si en 3 sesiones no has mejorado esas marcas que tenías respecto a la primera sesión. Entonces, es verdad que muchas veces posibles soluciones a estancamiento, no hay soluciones, sigue empujando y verás como al final acabas metiendo esa repetición y acabas metiendo esa placa más. En el caso de que se diese una situación en la que nos vemos claramente que durante una semana todas las sesiones están yendo realmente mal, el rendimiento está cayendo prácticamente en todos los ejercicios, las sensaciones de recuperación son muy malas, pues posiblemente sea un indicador de que necesitamos una descarga de entrenamiento. No obstante, no suele ser algo común, o sea, no suele ser algo que se vea diariamente en la gente que entrena, es decir, he perdido rendimiento de una forma abismal, tengo sensaciones malas a nivel articular, tendinoso, muscular, a nivel de recuperación, cansancio. Es algo menos común de lo que la gente se puede pensar. ¿En quién te fijarías si quieres empezar a hilar más fino en el entrenamiento teniendo ya una base? Vale, pues en quién me fijaría es buena pregunta. Al final, también aquí depende de lo que signifique para ti hilar más fino el entrenamiento, pero al final, aunque quieras hilar más fino o no, si tú tienes ya una buena base de entrenamiento, te tienes que fijar en lo que hacen los mejores si quieres aprender de verdad, ¿no? No hay más que eso, o sea, independientemente del nivel que tengas, si te gusta esto y quieres mejorar, fíjate en lo que hace gente que está mejor posicionada que tú. En el entrenamiento me refiero, es decir, gente que sepas que sus resultados son mejores, gente que veas que su rendimiento en la sala es muy bueno y al final fíjate en absolutamente todo porque ahora vivimos en un momento en lo que es muy fácil tener información y no la aprovechamos, o sea, hace 20 años esto no podía ser así. Ahora te metes en Instagram y tienes una publicación de este, con todas sus sesiones y no te ves ni las series de principio a fin. Entonces, muchas veces tenemos una herramienta muy útil que desaprovechamos, el ver cómo ejecuta esta serie, cómo ejecuta esta gente, cómo progresa a lo largo del tiempo y analizar un poco pues todo lo que comentan esta gente pues, por redes sociales, YouTube, podcast. Al final tenemos muchas herramientas para poder verlo. Siguiente pregunta, ¿por qué dejaste el power? Vale, pues no, por si alguien no lo sabía, yo antes de empezar en el tema hipertrofia de forma más profunda, yo estuve haciendo power durante 2 años y medio, 3 más o menos. ¿Y por qué lo dejé? Pues básicamente porque, a ver, yo tenía algo interno siempre que me había llamado mucho, que era el tema hipertrofia, tema estético, y siempre me había informado de eso, aunque hiciese power, siempre me había fijado en la gente que entrenaba así. Y al final lo dejé por cuestión de ese gusanillo que tenía del tema hipertrofia, luego también porque no es un deporte que esté hecho para mí, a nivel genético yo no estoy predispuesto a hacer powerlifting, a nivel de molestias, a nivel de diferentes factores y al final pues decidí tomar esa decisión después de un tiempo de pasarme al tema hipertrofia. Dice Dani, llevo bastante tiempo entrenando con un volumen de entrenamiento tirando abajo y siento que no he progresado suficiente aún dejándome la vida en cada entreno y llevando muchas cosas a rajatabla. Últimamente hasta me estoy empezando a rayar y no sé qué hacer. Vale, a ver, al final, Dani, hay que entender qué es realmente llevar un tiempo haciendo las cosas bien y qué estándares tienes tú en tu cabeza. A lo mejor tu progreso sí que está siendo bueno, en el sentido de que estás progresando en las sesiones, te estás haciendo cada vez más fuerte, pero tú tienes una idea de que tu físico debería responder de otra forma de la que no responde. A lo mejor también crees que estás haciendo más de lo que haces y crees que estás haciendo las cosas mejor de lo que haces y realmente no es así, que puede ser una opción también. Entonces, habría que analizar tu entrenamiento, habría que ver si el volumen bajo, como tú dices, es el volumen que tú necesitas, si estás aprovechando las series de verdad, si estás ejecutando con unos estándares decentes y con unos umbrales de intensidad óptimos, si estás aprovechando bien la alimentación, si tu descanso es óptimo. O sea, habría que analizar 1000 cosas para ver si realmente estás haciendo las cosas tan bien como se dice, ¿no? Que muchas veces es poco común. Entonces, pues bueno, en cuanto, por ejemplo, a lo del volumen de bajo entreno y dices que no has progresado lo suficiente, pues habría que ver si a lo mejor ese volumen es el óptimo para ti, si te estás recuperando bien de las sesiones o no, si necesitas más volumen de entrenamiento en base a tus sensaciones. Hay que analizar esas cosas para poder tomar decisiones en base a tu entrenamiento. Vale, vamos a ver.
Cuando entreno pierna con normalidad, ¿cuándo crees que tarda en recuperar el nivel tras una fractura de peroné? Vale, o sea, dice, cuando entrene pierna con normalidad, porque ahora mismo está lesionado, ¿cuánto tiempo va a tardar después de una fractura en el peroné? A ver, esto obviamente depende de cada caso específico. Yo no conozco tu situación, yo no conozco qué te han dicho los médicos, qué te han dicho los fisios, y eso es algo muy importante. Pero teniendo eso en cuenta, pues al final depende del nivel que tuvieses antes, es decir, no es lo mismo que estuvieses empezando en el gimnasio que fueses Ronnie Coleman. Entonces hay que tener muchas cosas en cuenta. Dicho esto, pues depende del tiempo que hayas estado parado, si has estado 5 o 6 meses, lo que sea, pues habrá que ver cuánto tiempo tardas en volver a ese nivel, pero obviamente los primeros meses pues vas a estar muy adaptado, vas a tener que progresar de nuevo, pero es cuestión de tiempo, de seguir repitiendo y mejorando las cosas y ponerte en buenas manos de cara a recuperar tu rendimiento lo antes posible y sobre todo pues mejorar ese rendimiento. No te puedo decir un tiempo exacto porque es que depende de tu caso, depende de cuánto tiempo llevas sin entrenar, el nivel que tuvieses anteriormente y diferentes cosas que son vitales para decir esto, pero al final lo que tienes que hacer es centrarte en el día a día y no pensar en cuándo voy a llegar a esto, sino cumplir con lo que tienes que hacer cada día y va a llegar antes de lo que esperas. Vale, pregunta Héctor que si iré al gimnasio de JP, pues imagino que algún día seguro, no sé cuándo, pero obviamente pues es un gimnasio que hay que ir y es una pasada, pero por supuesto, o sea, quedan 1000 gimnasios a los que ir, solo he ido al Ultraflex, entonces seguramente el de JP pues haya que ir en algún momento e iremos. ¿Qué diferencia hay a nivel de estímulo si usas un cinturón en un deadlift o RDL? Vale, usar cinturón versus no usarlo. Pues básicamente a nivel de estímulo no va a haber gran diferencia. Obviamente sí que la hay, porque tú al tener cinturón pues estar mucho más estable por esa presión intraabdominal y nosotros lo que buscamos en hipertrofia es trabajar toda esa musculatura estabilizadora sin tener un cinturón, ¿no? Entonces el hecho de trabajar sin cinturón pues en este tipo de ejercicios como son las bisagras pues te va a dar un beneficio en cuanto a estímulo a esa musculatura profunda, esa musculatura estabilizadora que también buscamos hacernos fuertes. Vale, ¿cómo pautaría un entreno de espalda? Pregunta Iván. Pregunta similar a la de los empujes. Depende, es que depende mucho de lo mismo. Cómo tengas la distribución de tus entrenamientos de manera semanal, no es lo mismo una sesión de tracciones que una sesión de torso, que hacer frecuencia A2, que hay 1000 factores. Pero bueno, básicamente es un poco la misma estructura, un primer ejercicio, primera parte de preactivación o como lo quieras llamar, de cara a prepararnos para la parte principal, ya bien sea unas elevaciones de pierna colgadas, ejercicio muy bueno los días de tracciones por esa capacidad de activar la zona media y también ¿cómo se llama? De separar la zona de la cadera, la zona lumbar, la zona lumbopélvica, ser capaz de disociar, esa es la palabra que quería decir, que es una cosa que va a ser muy positiva de cara a las tracciones, ¿no? Y ese ejercicio, aparte de prepararnos la zona media, nos prepara para tener esa disociación en la zona de la pelvis y la zona lumbar. Y después de eso, por ejemplo, pues se puede meter un ejercicio de preactivación, ya bien sea de dorsal con un pullover unilateral, ya bien sea de musculatura de la cintura escapular con una pec deck inversa, depende del ejercicio principal que tengas después, si tienes una bisagra, si tienes un remo horizontal y luego pues jugar con esos remos horizontales con más inestabilidad al principio de la sesión, con más carga externa que nos generan más fatiga, como remos libres. Luego pues varias tracciones verticales, bilateral, unilateral, remos horizontales con pecho apoyado, remos horizontales unilaterales neutros con extensión de hombro. O sea, hay muchas formas de hacer una sesión de espalda y al final pues depende de tu caso en concreto, pero ahí tienes unas pautas generales de cómo puedes organizarlo. Vale, a la hora de contar la prote diaria tienes en cuenta la que lleva los carbos, ejemplo, prote del pan o avena. Pues obviamente hay que tenerla en cuenta porque es proteína, pero tienes que entender el valor biológico que tiene esa proteína y que no es lo mismo pues la proteína del huevo, de la carne de estos alimentos que la proteína del pan. Entonces obviamente hay que tenerla en cuenta, pero tienes que tenerlo también en cuenta a la hora de meter la proteína, que si tú tienes si estás metiendo 1,8 gramos teniendo en cuenta también esa proteína, pues seguramente te estés quedando algo corto y tengas que meter algo más. Vale, ¿cuánto tiempo tardas entrenando tomando en cuenta que descansas bien entre series aproximando? Me pregunta Tony.
A ver, depende, es que la verdad que no soy un buen ejemplo a la hora de decir cuánto tiempo tardo entrenando, porque, o sea, disfruto de las sesiones y cuando tengo tiempo no tengo ninguna prisa de salir del gimnasio, ¿no? Entonces me tomo mi tiempo, es decir, llego, caliento con calma, aproximo, me mentalizo y al final depende de la sesión, pero puedo estar 3 horas a 4 horas en una sesión, pero por cuestión propia, ese mismo entrenamiento lo podría hacer en menos tiempo, sin ninguna duda. Pero bueno, básicamente en 2 horas y media tienes una sesión buena si lo haces bien, pero es verdad que hay sesiones más exigentes que me requieren también más mentalización, más descanso y por tanto pues se me alargan más. ¿Qué ventajas ves en las top set y las back-off frente a las series lineales? Vale, este es un tema bastante interesante también. ¿Cuándo usar series lineales y cuándo usar el sistema top set y back-off? Creo que ahora mismo hay una tendencia muy grande a demonizar las series lineales por lo típico. 4x12 no lo hagas y demás. Vale, eso son series lineales, pero un 2x10 también son series lineales. Y mucha gente está haciendo top set y back-off para mí antes de tiempo. Es decir, las top set y back-offs son una herramienta muy útil porque nos permiten pues, variar rango de repeticiones, afrontar de manera distinta las diferentes series y diferentes beneficios, pero también tenemos que entender que tienes que saber ejecutar de manera correcta antes de implementar este sistema. Si tú no eres capaz de hacer una serie decente o 2 series lineales decentes, imagínate 2 series a un rango de 7, 9, 8, 10, y no sabes ejecutar bien, estandarizando desde la primera hasta la última repetición, aplicando intensidad de forma correcta desde la primera hasta la última repetición, no pretendas que luego una top set a 4 repes tengas buen control de la carga, tengas una buena intención y tu ejecución sea óptima. Entonces, tenemos que entender que tanto el sistema top set y back-off como el sistema series lineales tiene un beneficio muy alto, pero tenemos que saber cuándo y por qué usarlo. No meterlo porque sí, sino que tenga un motivo y una razón de peso, ¿no? Y que saber que muchas veces no es el momento de una cosa porque otras personas lo hagan. Para esas personas sí que es el momento, pero a lo mejor para ti no. Vale. Es imprescindible hacer un pequeño superávit a la hora de hipertrofiar si las cargas en los entrenos suben y me encuentro en mantenimiento calórico. Me pregunta Carlos. Vale, lo mismo, todo depende. O sea, parece que me repito mucho. Primero digo depende y luego lo explico. Depende de lo que estés buscando ahora mismo, ¿no? Si tu objetivo ahora mismo es mantener tu peso corporal, hacer una pequeña recomposición, bajar ligeramente y tu progreso en el gimnasio está siendo óptimo, pues top. O sea, puedes tener un mantenimiento calórico, incluso bajar un poco las calorías y no hay ningún problema. También depende de tu nivel. Es decir, si tú estás empezando, vas a estar en normocalórico y tu rendimiento va a subir y es normal. Pero obviamente si tú tienes un nivel ya más avanzado, si estás en una etapa de volumen y de verdad tienes bien, o sea, tu ejecución, tu intensidad y todo ya está en unos umbrales relativamente altos, obviamente vas a necesitar ese extra para seguir progresando y muchas veces hay que tener eso en cuenta. Si tú ahora mismo con unas calorías estás progresando en el gimnasio y tu peso corporal no sube, muchas veces no es necesario subir calorías. Te puedes beneficiar mucho de seguir progresando, hacerte fuerte con el mismo peso corporal. Si llega el momento en el que tu peso corporal no sube, tu rendimiento en el gimnasio no está siendo del todo óptimo, seguramente necesites apretar un poco las calorías, subir un poco las calorías para tener ese extra de rendimiento en las sesiones. Entonces, tienes que analizar tu caso y ver dónde te sitúas tú. Si tu peso, lo que te he dicho, si tu peso se mantiene pero tú estás progresando, puedes mantener. Si necesitas ese extra de calorías para rendir mejor en el gimnasio, que tu peso corporal suba y tu rendimiento suba, pues haces ajuste y súbelo. Si no te dedicaras al culturismo, ¿qué deporte harías? Buena pregunta, no sabría decirte la verdad. Siempre el baloncesto es algo que me ha gustado, pero a nivel obviamente de ocio. Siempre me ha gustado y he jugado. Luego tema de artes marciales pues también me han gustado, entonces pues, seguramente haría ese tipo de deportes. ¿Cuándo y cómo empezaste a hacer asesorías con la gente y algún consejo para empezar? Vale, pues como os he comentado al principio del vídeo, yo empecé con 15 años a entrenar y es que desde ese momento ya me enamoré del entrenamiento, en el sentido de que quería aprender, me nutría de hasta los monitores de sala en ese momento que eran gimnasios de barrio, no como ahora que con 15 años pues no podías entrar y al final me nutría de todo y al final pues
de una cosa intentas ayudar a tu amigo que está empezando, y al final tu camino empieza ahí. De manera más seria y profesional, pues empecé realmente en la etapa de Power, en la que empecé a llevar a algún amigo, a llevar a algún conocido, luego por el propio trabajo bien hecho, pues esa gente te recomienda a otra gente, y es verdad que yo también he tenido la suerte no tanto de llevar a mucho amigo, que en la etapa inicial obviamente sí, pero es verdad que luego pues por el trabajo de redes sociales, que obviamente no me sigue ni muchísima gente ni mucho menos, o sea, somos pocos, pero es verdad que desde un inicio la gente ha confiado bastante en mí, y poco a poco pues el trabajo de subir, la gente ve cómo lo haces, la gente ve cómo vas trabajando, cómo vas progresando, ve que esto que eres bueno es lo que te gusta, y al final pues tienden a contactarte y a querer trabajar contigo, ¿no? Entonces se ha juntado eso, ¿no? Es un proceso de años de ir ganando experiencia, de primero pues vas entrenando amigos, conocidos de amigos. Yo empecé con esa parte de entrenamiento de fuerza de powerlifting, que la verdad que me ha dado bastante experiencia, pues que es algo que complementa muy bien a esto en cuanto a visión, experiencia y forma de trabajar. Y luego poco a poco pues te va entrando gente, esa gente te recomienda otra, te va entrando gente nueva, otra gente se va, y al final es una cuestión de seguir y seguir trabajando, y al final creo que todo llega. Si haces las cosas bien, al final es cuestión de repetir, seguir, y al cabo del año llevarás a más gente que el año anterior, y así subiendo cada año de nivel. Consejos para definir cuántas calorías bajar, etcétera, pregunta Andrés, ¿vale? Consejo para definir, pues estar en déficit calórico, ¿no? Cuántas calorías bajar y demás. Y en cuanto al entrenamiento, imagino que también preguntas. Vale, tenemos que tener en cuenta aquí que depende del porcentaje graso que tengas, vas a usar una estrategia u otra, ¿no? Muchas veces, pues con un porcentaje muy alto, pues se pueden utilizar diferentes estrategias como el déficit inverso y demás, que hace una bajada ligeramente más agresiva al inicio, pero vamos, para gente en general normal, con un porcentaje de grasa medio, en el sentido de que sí, estás ligeramente pasado, pero no una barbaridad. Se pueden usar muchas estrategias, pero vamos, yendo a lo sencillo, pues tienes que encontrar ese punto de bajar calorías para que tu peso corporal baje progresivamente sin bajadas demasiado grandes. Podrías bajar 0,2 gramos a la semana, es un buen ritmo de bajada, no pasa nada porque una semana el peso se mantenga estable, y al final pues tienes que ir controlando eso, ¿no? Si con unas calorías tu peso está bajando progresivamente y de manera lenta, no bajes calorías porque es comida de más que estás comiendo, ¿vale? No tengas miedo a comer de más si tu peso está bajando, que muchas veces tenemos la tendencia a quiero quitar comida porque estoy en déficit y quiero comer 1900. Mucha gente, aunque parezca mentira, lo hace así. Entonces, come las calorías que tengas que comer para ir bajando de peso progresivamente, no tengas prisa por bajar, porque al final eso es un error muy grande, tener prisa por bajar porque te vas a llevar masa muscular de por medio, y también juega con esa bajada de comida con el gasto calórico que tengas en tu día a día, que muchas veces es mejor aumentar la media de pasos, por ejemplo, o aumentar esa actividad antes que bajar comida, porque es mejor que tengas esa sensación de que estás comiendo más, aunque luego te muevas más, que estar comiendo muy poco y tener esa sensación de que pasas mucha hambre. Entonces, consejos generales, pues esos están bastante bien. En cuanto al entrenamiento, por supuesto, aprieta con todo y lucha hasta la última repetición, hasta el último día de definición, porque es lo que va a marcar la diferencia. Ejercicios que consideras básicos en una planificación. Pues a ver, básicos o fundamentales es que no considero ninguno, en el sentido de que no hay nada que tengas que autoimponer o obligar a hacer sí o sí si no te gusta. Obviamente pienso que hay ejercicios o patrones de movimiento que habría que incluir en un plan de entrenamiento, pero que luego se puede adaptar en base a pues, lo que el atleta busque, le motive o le guste. Por ejemplo, una bisagra de cadera, un patrón de sentadilla, un remo horizontal libre paralelo al suelo. Hay 1000 patrones de movimientos que obviamente son muy positivos y que incluirlos es algo muy top. Pero vamos, no tanto incluso de patrones generales, incluso de patrones específicos, o sea, es que en un entrenamiento de hipertrofia pues tiene que haber una extensión de rodilla, ¿no? Tiene que haberlo. Obligatorio, básico, fundamental, no, pero obviamente te vas a beneficiar de ello, y en tu cómputo general de la sesión pues tienes que intentar organizar la sesión para beneficiarte de trabajar la musculatura en diferentes perfiles, en acortamiento, en estiramiento, en diferentes ángulos y demás. Entonces, no hay ningún ejercicio básico, pero hay muchos que suman en gran medida.
¿Cuántas series semanales hay que hacer y a qué RIR? Todas al fallo, RIR 1, RIR 2, RIR 3. Vale, ¿cuántas series semanales hay que hacer? Pues las que tú toleres para progresar adecuadamente y para dar el estímulo adecuado. Es decir, obviamente hay unos estándares que marca la ciencia en los cuales nos tenemos que mover, de X series de volumen mínimo efectivo y X series de volumen máximo recuperable, que no quiero entrar en eso, pero tienes que analizar en tu caso concreto con cuántas series te estás recuperando bien, qué distribución tienes tú en tu microciclo de entrenamiento. Es decir, no es lo mismo que hagas sesiones de empujes cada 3 días que te hagas cada 5. Obviamente el volumen que vas a poder meter y la intensidad, al final la fatiga que vas a poder crear en una sesión con más días de descanso a posterior, pues va a ser más alto porque tienes más días de descanso. O sea, hay que entender esa visión general de la distribución que tú estés haciendo, el nivel que tú tengas, cómo tú te recuperes de las sesiones y al final analizar. Tú estás haciendo un volumen de entrenamiento actual, te estás recuperando bien de esas sesiones de cara a la siguiente sesión, puedes rendir al 100% en cada sesión que realizas, estás progresando de manera correcta, genial. Al revés, te estás te estás recuperando demasiado bien incluso, es decir, haces un entrenamiento y a los 2 días estás 100% recuperado, pues tienes que ver si ese entrenamiento lo estás aprovechando al máximo, si tus series son de la máxima calidad posible, y si es así, que habría que verlo, pues ahí analizar tengo que dar un extra a mi entrenamiento en cuanto a series, meter un ejercicio más o lo que sea, para poder dar ese estímulo extra. Pero primero asegúrate de que estás haciendo las cosas bien en cada sesión y luego analiza la recuperación a posterior. Y todas las series al fallo, RIR 1, RIR 2, RIR 3. Pues depende, o sea, la mayoría de series a un RIR 0. Es verdad que depende del contexto en el que estés. Si estás en una etapa de definición con un porcentaje de graso muy bajo, pues puedes tener más margen en ciertos ejercicios. Da igual, independientemente de la etapa en la que estés, hay ciertos ejercicios en los que nos podemos mover con más margen por la fatiga que generan dentro de la propia sesión, por el riesgo de lesión, por diferentes factores. O sea, no es lo mismo un movimiento de flexión de rodilla, un curl femoral sentado, que una bisagra con 250 kilos. No es lo mismo y el margen que puedes tener pues es distinto. O sea, el RIR 0, lo que quiero que quede claro es que el RIR 0 en unas extensiones de cuádriceps no es lo mismo que el RIR 0 en un patrón de sentadilla libre. Entonces, tienes que entrenar con intensidad y analizar también pues, cómo estandarizado tienes la técnica, si en un ejercicio libre como una bisagra eres capaz de aplicar un RIR 0 y si te merece la pena hacerlo, y en otros ejercicios donde la estabilidad externa es muy alta, la estabilidad interna es muy alta, el riesgo de lesión es muy bajo, la fatiga que te va a generar ese ejercicio es muy baja, pues seguramente puedas apretar mucho más esa serie. Pero esto no implica que los patrones generales no haya que apretarlos y que no haya momentos en los que se puede ir a RIR 0, pero que también hay momentos en los que trabajar un RIR 2 es muy beneficioso en ese tipo de movimientos. Pregunta Eric, ¿entrenar siempre al fallo o cerca de él no ocasionará un estancamiento al meter kilos? Vale, el hecho de entrenar cerca del fallo per se, o RIR 0 o lo que sea, no hace que tu capacidad de progreso sea menor. Y la respuesta a la pregunta es esa. Lo quiero profundizar ligeramente. El hecho de, si tú trabajas, por ejemplo, con un margen de intensidad más alto, por ejemplo, haces un RIR 3, un RIR 4, es probable que el margen de error a la hora de progresar, del progreso o de progresar sea más grande. ¿Por qué? Porque haces un RIR 4 una semana y ese RIR 4 la semana siguiente puede ser un 3,5 o un 3, se puede ver fácilmente modificado. Si tú haces un RIR 0 una semana, la siguiente semana va a seguir siendo un RIR 0 porque la capacidad que tienes de estandarizar una serie, una intensidad alta, lo estás dando todo, ¿no? Lo estás dando todo en esta sesión y lo estás dando todo en la siguiente sesión. Entonces es más fácil comparar el progreso de manera real. Dicho esto, no, por hacer un RIR 0 tu progreso no va a ser menor. De hecho, vas a tener más estandarizado ese progreso y sabes que tienes que apretar con todo a muerte en esa sesión para mejorarlo de la anterior sesión. ¿Cómo afrontar, pregunta Camilo, cómo afrontar el poco tiempo debido a la universidad? ¿Algún consejo? Pues no queda otra que organizarte de la mejor forma posible. O sea, si tienes poco tiempo a la universidad, tienes que asumir hasta dónde puedes llegar y dar prioridad a lo que tú creas que es importante. Si para ti es muy importante la universidad en ese momento, pues a lo mejor te tienes que dar más prioridad a la universidad en ese momento. Si para ti la universidad es un mero trámite y tienes otras cosas paralelas, pues tienes que intentar darle menos prioridad a esa parte e intentar destinar tus energías y tu tiempo a otra mientras sacas esta de manera óptima. Entonces tienes que intentar distribuir tu tiempo en base a lo que busques y en base a lo que tú tengas de prioridad.
¿Qué es mejor, la tensión mecánica o el reclutamiento de unidades motoras? Pregunta Guillermo. Creo que hay muchas veces que nos liamos con conceptos, que si tensión mecánica, que si reclutamiento de unidades motoras. Eh, o sea, la base se traduce a que tú tienes que entrenar aplicando la máxima intensidad posible, aplicando la máxima fuerza posible en cada repetición. Pero es que una cosa, la tensión mecánica, el reclutamiento de fibras, pues va un poco de la mano, ¿no? A mayor tensión mecánica, mayor reclutamiento de unidades motoras. Entonces, no es mejor ni una ni otra, va de la mano en sinergia. Es que al final el entrenamiento es un todo y todo tiene que sumar y todo tiene que encajar perfectamente en un engranaje, ¿no? Entonces, no es ni una ni otra, es todo va de la mano. ¿Es mejor hacer un volumen a largo plazo o ir variando entre etapas a lo largo del tiempo? Depende tu nivel, tu edad, tu contexto y demás, pero eh, en general el perfil que me puede preguntar a mí, que es gente pues como yo, eh, es buena opción hacer un volumen a largo plazo. Esto no implica que durante este volumen a largo plazo haya etapas en las que tengamos otro enfoque. Es decir, si nosotros queremos plantear un volumen de 2-3 años, no implica que tengamos que estar subiendo peso y porcentaje graso y comida los 3 años. Puede haber etapas en las que planteemos una etapa de minicut, en la que mejoremos a nivel digestivo, bajemos un poco el porcentaje graso de cara a empujar. Pero lo más recomendado es obviamente hacer un volumen largo porque no nos merece la pena llegar a porcentajes de graso muy bajo o definir, a no ser que quieras competir o tengas un nivel de masa muscular muy desarrollado, pero con nuestra edad obviamente lo más óptimo es aprovechar para crecer, pero crecer de manera óptima y lógica, y para eso vas a tener que plantear etapas en las que tu porcentaje de graso disminuya, la cantidad de comida disminuya durante X semanas. Entonces, tienes que plantear un volumen a largo plazo sabiendo lo que tienes que hacer en cada momento y que va a haber etapas en las que vas a tener que bajar comida y reducir ese porcentaje de graso. ¿Cómo puedo hacer una progresión para fuerza? Pregunta bastante general de Juan, que es que nos podríamos tirar aquí 10 años. Entonces, ¿cómo puedo hacer una progresión para fuerza? Es que hay mil formas, o sea, una progresión para fuerza es muy general, porque ¿qué es fuerza para ti? Al final, mejorar a cualquier rango de repetición es fuerza. Entrenar hipertrofia como unidad de entreno es fuerza. ¿Por qué? Porque estás mejorando, estás progresando sesión a sesión, te estás haciendo más fuerte. ¿Te refieres más a una planificación de fuerza pura, más estilo powerlifting básicos? Ahí la cosa cambia, es distinta. Eh, o sea, es que depende a qué te refieras con tu pregunta, pues la respuesta va a ir por un lado o por otro. Pero al final, ¿cómo puedo hacer una progresión para fuerza? Depende mucho de lo que quieras conseguir y para qué sea esa progresión de fuerza, pero es que es cuestión de hacerte fuerte y progresar en sesión a sesión. Luego, cómo estructurar esas sesiones es que ya es algo muy profundo y no sé exactamente a lo que te refieres. Vale, y por última, bueno, hay dos más, pero ahora os digo, la última de David, ¿cómo llevas la progresión del RDL? Bueno, como sabéis, yo salí de la DEFI y empecé a hacer piernas rígidas, que llegué a 220 y hice 220 y la cuarta repetición me lesioné de la espalda. Desde ese punto empecé a meter RDL y empecé con una carga muy baja, o sea, metí 120, si no recuerdo mal, esas primeras sesiones y estuve un mes y pico con 140, con esa carga, con molestias y poco a poco pues mejorando. Desde entonces pues he ido metiendo carga, subiendo peso corporal, haciéndome fuerte. Ahora a nivel de molestias a la hora de ejecutar no tengo ninguna y estoy en el mejor momento. O sea, la última sesión fueron 185 por 8 con pausa y la verdad que muy bien. O sea, tengo un rango de repeticiones pautado entre 8 y 10. En base a las sensaciones que tengo en ese día, decido si mantener carga para llegar a ese rango alto o subir carga, porque al final tengo la capacidad de decidir sobre ello y de beneficiarme en base a mis sensaciones internas. Y al final pues voy haciendo la progresión en base a cómo me voy sintiendo dentro de ese rango pautado y de lo que quiero conseguir, ¿no? Pero vamos, de momento va bien, la progresión en cuanto a carga, ejecución y todo va muy bien y muy contento con ello. Vale, luego hay una pregunta que se repite bastante, que es opinión sobre CAFID, la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y no me quiero enrollar mucho con esto porque al final puedo hacer un vídeo en profundidad sobre esto más adelante, explicando año por año, curso por curso y mi opinión. Y no quiero entrar en detalle aún sobre esto, ¿vale? Y además creo que llevamos un vídeo bastante largo imagino que os va a molar igualmente, pero bueno, lo vamos a dejar por aquí por hoy. Hay alguna pregunta que me he saltado porque iba un poco por lo mismo y se repetía,
Pero bueno, aquí tenemos este preguntas y respuestas, que la verdad que es el primero que hago, me ha gustado bastante. He intentado no explayarme demasiado en las respuestas, porque es verdad que es que cada pregunta me podría tirar hablando mucho tiempo, hablando de cómo estructurar sesiones, cómo manejar el entrenamiento y demás. Me gustaría alargar mucho más las preguntas, pero he intentado hacer este primer preguntas y respuestas contestando a todo de manera un poco resumida, pero diciéndolo de la mejor forma posible para poder ayudaros y responderos. Y si os gusta esto, pues me lo dejáis en comentarios y podemos hacer algún preguntas y respuestas más extendido, de seleccionar 10 preguntas, las mejores 10, y explayarme con ellas y no tanto contestar todas de manera un poco resumida. Si queréis eso, pues me lo dejáis en los comentarios y lo haremos en próximos vídeos, ¿vale? Así que espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.